Muy buenas noches, Infoguerers. Bienvenidos a este último día de noviembre, este 30 de noviembre que ya cierra mes y entramos de lleno en el mes de los excesos por todas partes, pero en exceso de felicidad también. Llega ya el mes de diciembre y, bueno, con noviembre no se cierra del todo ese episodio del certamen artístico porque aún nos queda el apasionante fin de semana de las finales, pero sí que ya se cierra, se concluye después de este pasado fin de semana lo que es la fase de eliminatorias. Se celebraron este pasado fin de semana las infantiles, como ya estuvimos comentando en nuestro anterior programa. Ya sabéis que hemos estado dedicando estas últimas semanas íntegramente al certamen, conociendo un poco lo que hay detrás de todos esos numerazos que vemos fin de semana tras fin de semana sobre el escenario, y si no lo veis sobre el escenario lo veis gracias a esos magníficos vídeos de surf que nos ofrece la Federación de Fogueres en su canal de YouTube. Y hemos estado conociendo de boca de los delegados artísticos, bueno, pues qué se cuece para conseguir, qué hay que hacer para conseguir que todo eso salga a la luz. Pero es que luego hay otra parte que es a lo mejor menos lucida, vamos a decir, que es pues la gente que está debajo y que tiene que valorar esos trabajazos. Claro, aplaudirlos es precioso, valorarlos y ordenarlos es bastante más complicado. Tan complicado casi como conseguir a 4 miembros del jurado que hayan de la historia, porque los de este año son intocables, porque ahora mismo están en un hotel apartado en una ciudad europea que nadie conoce, como en otros casos se están dando actualmente, pues los tenemos también cerca, en Europa, pues también con mediadores, los tenemos, pero están aislados para que ningún miembro del jurado... pues eso, ya me entendéis. Pero entonces había que tirar de histórico. Bueno, pues del histórico ha sido complicadísimo conseguir, pero los he conseguido por lo menos a 2 de ellos que han sido los valientes miembros del jurado en otras ediciones pasadas. Israel García, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Encantado de tenerte y encantado de que aceptaras el venir. Encantado de estar aquí con vosotros y que me hayáis invitado, Por claro. supuesto. Y Javier Alonso, muy buenas noches. Buenas noches. Teníamos pendiente la visita a Infogueres, por fin se cumple la visita a Infogueres. Bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, ahora nos contaréis un poquito esas experiencias y, por supuesto, vamos a hablar de todos los temas de lo que implica estar sentado en esa butaca. Y al otro lado, también en el otro lado, es el otro lado del otro lado, ¿vale? Tengo a una persona pues, que ha estado encima del escenario, ha estado en la butaca, ha decidido quién se sienta, ha decidido que todos los flancos los tiene ya cubiertos, incluso el de mi amistad. Chiqui, muy buenas noches. Bienvenida, vicepresidenta de la Federación de Fogueres. Sí, hola, bueno, y amiga. Lo mejor es Lo amiga. mejor de todo es amiga. ¿Qué ganas tenía de volverte a tener por aquí? Sí. ¿Qué ganas tenía de volverte a tener? Sí. Imagino que satisfecha, contenta y, bueno, ya hemos pasado las eliminatorias y eso ya es un peso. Sí, muy contenta porque además... Yo siempre lo digo, tenemos la gran suerte de que este año no había restricciones de pandemia y entonces hemos vuelto a tener, a pesar del cambio de calendario, que estábamos un poco así como diciendo, Dios mío, las comisiones podrán hacer ese esfuerzo, pues ostras, qué maravilla, lo han hecho. Y ha bajado muy poquito la participación, entonces hemos vuelto a disfrutar en todo su esplendor, con el hogar lleno y a disfrutar del certamen artístico, que es una de las cosas mejores que tenemos en Les Fogueres. Toda la gente que ha pasado por aquí estas últimas semanas ha coincidido en el buen ambiente y el buen rollo que han disfrutado en las eliminatorias. Pues me alegro y se lo agradezco. Es nuestra forma de trabajar. Nuestro lema es: estamos ahí para ayudar. Nosotros no somos nadie más que los que están actuando, al contrario. Nosotros estamos ahí para facilitarles el trabajo, ayudarles en todo lo que podamos y disfrutar sin buscar el fallo de lo que hacen, sino disfrutando de las cosas tan buenas que hace la gente. Ese es nuestro lema. Imagino que vosotros, como hemos dicho, no habéis sido este año miembros del jurado, por eso están aquí, pero sí que habréis disfrutado, supongo que de las actuaciones, ya sea en directo, ya sea a través de los canales de YouTube. ¿Qué os ha parecido de momento el nivel de este año? Ese retorno a la normalidad total. Estamos ya de hablar de la normalidad, el retorno. A ver, yo te tengo que confesar que soy un friki del concurso artístico. Muy bien. Entonces, yo los he visto y varias veces. Eso nos gusta. El nivel, evidentemente, pues como todos los años, está muy bien. Sí que es cierto pues que, dependiendo del tipo de comisión que sea, pues hace un mayor esfuerzo por llegar a competir con las hogueras más fuertes, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que está bastante bien. Sí que es cierto que alguna, pues evidentemente, como todos los años, pues
como se suele decir en el colegio, tiene que mejorar, ¿no? Pero en general yo lo he visto bastante bien, como bien decía Chiqui, para el esfuerzo que han hecho después del cambio de calendario, porque al final no es fácil preparar una actuación para el concurso artístico, una presentación, un villancico, o sea, todo tan aglomerado. Entonces el esfuerzo es de agradecer, evidentemente. Javi, ¿tú los has podido ver también? Sí, te he podido ver, y además mi hoguera Altozano Sur pues también ha participado y ¿Y madrugó? madrugó mucho. Nos levantamos a las 3 de la mañana para empezar a maquillar, pero bueno, mereció la pena. La verdad es que disfrutaron mucho, que al final es lo importante, que la gente que sale actuando pues disfrute, y las comisiones, pues el resto de los comisionados también con ellos, y la verdad que fue una experiencia muy chula, un año más. Sí que es cierto que no ha sido fácil, porque nosotros presentamos el 26 de octubre, entonces no ha sido fácil compaginar ensayos, decorado y todo eso, pero lo hemos sacado adelante, estamos súper orgullosos. Además, este fin de semana también participamos en los villancicos, entonces pues nada, no hay nada que el foguerer no pueda hacer. No, los que presentamos el fin de semana del 26 de octubre somos la Resistencia. Los que conseguimos presentar el 26 y después participar en el concurso artístico somos la Resistencia. Detrás, lo estaba comentando en esa entradilla del programa, detrás de todos esos espectáculos hay mucho trabajo, pero luego hay un papel desagradecido, porque yo creo que es un papel al final desagradecido, que es el de tener que valorar. Chiqui, tú en diversas etapas de federación has tenido que ser responsable de invitar a esas personas a valorar los números. ¿Es complicado dar con gente que quiera participar en eso? Es complicado dar con gente que quiera y que no tenga una vinculación con alguien muy fuerte, con alguien de la fiesta. Yo te diría que eso es imposible. Imposible. Alicante no es excesivamente grande, es un mundo el de fogueres que, aunque somos pocos apuntados, desde aquí digo que todo el mundo que le gusta que se apunte, por favor, que no disfrute solo desde fuera, que se apunte a la comisión que quiera, pero que se apunte. Entonces, pero aunque no somos muchos foguereros apuntados, sí hay muchísima gente que le gustan las hogueras y todo lo que ello conlleva. Entonces, el que no tiene un primo, un hermano, un conocido, es complicado, es muy complicado conseguirlo. Y luego, pues a ver, esa responsabilidad algunos no la quieren, porque mirando una parte un poquito menos bonita de todo esto, pues siempre hay gente que no sabe asumir el papel que toca o el número que le ha tocado, y hacer responsable a esas personas a lo mejor de su falta de calidad en el número. No saben reconocer que hay otros que no es que ellos sean malos, que hay otros mejores, simplemente. Entonces la gente pues sí que cuesta, sí. Y el que es verdad que el que acepta es un valiente y sabe que durante unos meses va a haber alguno que le va a volver la cara cuando vaya por la calle. Eso es así. Sí, eso funciona así. Imagino que además hay que tener en cuenta que tienes que hacer un equipo que pueda evaluar diferentes aspectos. Eso es. Buscas un poquito que no solamente... Buscas gente de la fiesta, porque es muy importante, no hay que perder de vista que esto es algo de hogueras y que hay que tener en cuenta un poquito la historia de los números, porque hay gente que hace muy bien cada año, pero es cada año más menos, y entonces tenemos que ver que hay gente que sepa mirar atrás y decir, sí, pero mira, este se ha esforzado, hay que valorar también ese tipo de cosas. Y luego tienes que buscar pues, gente un poquito relacionada con el mundo de la danza, con el mundo de la escenografía también, ¿por qué no?, de los maquillajes, vestuarios, un poquito el mundo del teatro, en fin, un poquito todo, ¿no? Y sí es complicado, la verdad que sí, buscarlo y que sea válido. Claro, cuando recibisteis vosotros esa llamada, que es la llamada del ahorro, cuando te suena el teléfono y te lo ofrecen, ¿vosotros dudasteis en algún momento? ¿Planteasteis algún...? No, yo no dudé. Yo lo tuve claro en cuanto me llamaron, que fue una sorpresa, sinceramente. Yo dije que para adelante porque es que soy un friki del certamen artístico, entonces me hacía muchísima ilusión estar de jurado, porque además estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Chiqui, tiene que ser gente que sea muy imparcial, que aunque pertenezcas o no pertenezcas a la fiesta, tú no puedes juzgar algo por la amistad que tienes dentro, porque todos se están esforzando igual, entonces eso sí que es cierto que a veces es complicado y lo he sufrido en mis carnes, cuando tienes a alguien que pertenece a ciertas comisiones o ha tenido cualquier rifirrafe con alguien o lo que sea, porque en la vida todos tenemos cosas. Sí. Y es complicado, pero sí que es cierto que cuando tú eres imparcial y tú ves un número y estás analizando el número desde que empieza hasta que termina, pues como bien ha dicho Chiqui, hay números que sobresalen y otros que no es que sean malos,
es que, pues como decía antes, tienen que mejorar un poquito y el año que viene se tienen que esforzar un poquito más y llegar a una final o no llegar, al final es un concurso. Si tú llegas a la final, enhorabuena. Y si no llegas, oye, pues tampoco pasa nada. Entonces, yo lo asumí perfectamente, me encantó, repetiría las veces que hiciera falta porque he sido 3 veces y me encanta. Pues te lo recojo. Aquí, esto queda firmado, está grabado. Pero sí que es cierto que a veces es complicado tomar esas decisiones y lo que decía Chiqui, hay gente, pues bueno, pues que al final da su opinión como la puedo dar yo, la puede dar tú, la puede dar cualquier persona, porque al final somos libres de opinar, siempre sin hacer daño al que está actuando o sin ofenderlo. Es un poco lo que están diciendo ellos. Es complicado porque además, ¿cómo tú haces entender a los demás que tu criterio es igual de válido que el resto? Sí que es cierto que a mí me llamaron no por haber sido hace años delegado artístico o haber participado en el certamen, sino por parte de mi trabajo, porque soy estilista y querían contar conmigo en ese aspecto. Pero sí que es cierto que al final tú evalúas toda la actuación, no solamente la parte estética, ¿no? Entonces es complicado cuando luego la gente no está conforme con los premios, pero sí que es cierto que antes del certamen o durante el certamen y tal, tú tienes un margen ahí, y es que tú votas bajo tu criterio. Y mi criterio es igual de respetable que el tuyo y que de cualquier otra persona. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, por muy profesional que quieres ser o por muy imparcial, sí que es cierto pues, que no puedes conseguir que todo el mundo esté de acuerdo al 100%. La gente que es especialista en algún terreno pide dentro del equipo a lo mejor consejo, un poco asesoría a otra gente que domine otros ámbitos, o se mantiene cada uno dentro de lo que sepa o conozca. A ver, yo las veces que he participado he ido en el tema de maquillaje, vestuario y demás, que es a lo que yo me he dedicado durante mucho tiempo. Sí que es cierto que cuando tú tienes a alguien de la danza que es su profesión, pues evidentemente esa persona sí te puede ayudar o guiar un poquito más en lo que es una coreografía a nivel de pasos. Cuando una coreografía está sucia no hace falta que estés en danza. Tú sabes que la coreografía está sucia y está sucia. Pero sí que es cierto que en innovación de movimientos y en cosas así, pues tener a alguien de disciplinas distintas favorece mucho y evidentemente a mí me preguntaban sobre temas de maquillaje y yo decía, pues mira, eso, el que una purpurina está puesta, según dice, de las 8 de la mañana, pues tiene un trabajo no de colocarla, de mantenerla. No todo el mundo sabe colocar una purpurina en un ojo que te dure 12 horas, porque hay comisiones que empiezan un maquillaje a las 8 de la mañana y actúan a las 7 de la tarde. O que te dure el maquillaje, tienes que tener una muy buena base, una piel muy bien preparada y no todo el mundo hace que ese maquillaje dure tantas horas. Entonces a mí me preguntaban, por ejemplo, sobre maquillaje, pues yo preguntaba sobre danza, sobre interpretación. Tú también ves cuando una persona sabe interpretar, pero cuando es un conjunto de 30 personas interpretando, pues al final la ayuda de un compañero para todo eso viene muy bien, porque no hay que olvidar que el jurado nunca está en primera fila. Entonces, el que se sienta adelante lo ve todo perfecto, tú estás a mitad o en una final, cuando era en el PTU, tú estás ahí arriba, entonces no se aprecia todo igual que cuando estás en primera fila. Entonces, tirar de compañeros que tienen un poquito más de una disciplina siempre está bien, y yo lo he hecho. Sí, estoy un poco de acuerdo con él y sobre todo, por ejemplo, yo también pedí mucho consejo a delegados artísticos de otras comisiones para ver ellos qué es lo que valoran o en base de a qué hacen ese espectáculo. Además, es que estamos hablando de espectáculos muy importantes. Además, hace años se comentaba que en las finales viene gente de otras poblaciones expresamente a ver la final. Entonces, vamos a ver, estamos haciendo algo de mucha categoría, con lo cual el ser jurado lo tienes que tomar muy en serio y sí que tienes que preparar un poco. Yo no tuve, por ejemplo, fases eliminatorias cuando fui jurado, directamente fuimos a la final y eso también fue un poco más complicado porque tenías 7 minutos para valorar todo. Claro. Sí que es cierto que la federación nos llevó a ver, por ejemplo, el vestuario, los disfraces, el maquillaje de cerca antes de las actuaciones, pero claro, luego, además, un vestuario puede ser muy impactante fuera de un escenario, pero si luego en el escenario no te dice nada... Claro. Exacto. Es que el vestuario y el maquillaje son para teatro. Exacto. Los que hemos hecho un poquito de teatro a nivel profesional sabemos que ni tiene por qué estar muy bien cosido, ni tiene por qué llevar muchas puntillas, sino que tiene que ser adecuado a lo que se está haciendo. A veces hay gente que cuando evalúan, pues si llevabas un vestuario, ya, pero es que no importa, o sea, te has puesto 80 cosas en la cabeza, 80 cosas en la falda, pero
Pero no si tiene eso nada luego- que ver con lo que estás intentando representar. A Si eso veces se luego, nos por va un ejemplo, poco te eso. ensucia la coreografía o la interpretación, Exacto, de ensucia nada muchísimo. sirve. Cuanto más vestuario con colores y maquillajes y ensucia mogollón lo que tú quieras hacer. Tiene que ser algo en concordancia. Yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Y que al final, Chiqui, es muy importante que lo que tú estás poniendo en un escenario tenga todo sentido. Que tenga sentido, A que mí, cuente ¿de qué algo, me que sirve cuente de una que tú historia? vayas vestida de muñeca y que el playback vaya de la familia Adam? Pues es que Exacto. no tiene sentido ninguno. Claro, entonces Exacto. eso al final tú también lo tienes que valorar tanto a la hora de clasificar como a la hora de poner un podium o un quinto premio o como tú lo quieras nombrar. Todo tiene que tener una consonancia. ¿De qué te sirve Claro. ponerte, como tú dices, mucho, mucho, mucho? Pero luego yo estoy viendo y digo, no estoy entendiendo nada. Claro. Sabes que yo que llevo muchos años, muchos, con el tema del certamen artístico, desde ¿Más de 35 no? pues 35 justo, porque yo salí la primera del primer día que se hizo. Mira, como yo los villancicos, eso. Exacto, por eso te digo que llevo muchos años. Muchos. Al final, yo siempre les digo también la responsabilidad del jurado a veces con lo que premian, están siendo un poquito, van marcando un poquito una línea que va a mejor. Cuando la gente sale, muchas hogueras que empiezan o que copian un poco lo que ha ido ganando en ediciones anteriores. Entonces, de repente, alguien que llevaba un vestuario súper cargado, pues es seguro que al año siguiente la mitad van con unos vestuarios imposibles de millones de cosas. Entonces, cuando tú metes un jurado responsable que valora todo eso, vas limpiando todo ese tipo de cosas y vas mejorando las ediciones posteriores. Y eso es así, por eso el jurado es muy importante para ese año, pero es también muy importante para ediciones posteriores. Cuando valoran el que no hagamos bailes de gimnasia sueca, que empecemos a meter un poquito de danza contemporánea, de que arriesguemos con algo de lírico, que sea, como digo yo, un baile redondo y no tanto ¿sabes? Todo eso ayuda a que nosotros mejoremos coreográficamente, que nos preocupemos, que busquemos un vestuario adecuado y con el que podamos bailar ese tipo de bailes. Y todo eso, el jurado es muy importante, porque lo que marque un año probablemente vaya para ir mejorando en ediciones Con posteriores. respecto a eso sí que te voy a decir una cosa que a mí me ha impactado mucho en esos 3 años que yo he estado de jurado. De hecho, lo he hablado con muchos amigos míos. Yo jamás he comentado nunca con ellos mis clasificaciones ni nada. O sea, mis carpetas estaban escondidas en casa. O sea, ni siquiera mi pareja sabía lo que yo tenía en mente. Ni siquiera le pedía su opinión a él porque no lo veía justo. Entonces, yo a veces decía, pero es que esta hoguera yo llevo 3 años, ya pasaba finales y todo, y al final tú les quitas el vestuario, tú les quitas tal, y es básicamente lo de otros años, la velocidad o no velocidad, siempre musicales, por decir cosas, ¿no? Es que es su estilo, ya, será su estilo, pero Es tú tienes bueno que innovar. arriesgar un Tú poquito. tienes que innovar porque si no te clasificas en algo y al final haces todos los años lo mismo, con distinta música, con distinto vestuario, pero yo estoy viendo lo mismo de hace 3, 4, 5 ediciones. Entonces la innovación es muy importante para una comisión si quiere estar en una final, si quiere llevarse un podium o si quiere simplemente quedarse donde está y que la gente le reconozca por lo que saben hacer. Claro. Yo tengo un lema, pero ya no solamente para el certamen artístico, sino todos los certámenes que hay en el mundo de las hogueras. El primer premio lo vas a conseguir si tú estás orgulloso del trabajo que ha hecho tu comisión. Ese es el mejor premio que hay, no el primero, sino el mejor premio que hay. El criterio que tengan unas personas es muy respetable, pero es el criterio de esas personas. Pero con lo primero que tienes que quedar es con que estés satisfecho. Y sí que es cierto que lo que dices tú, que hay muchas veces que a las comisiones les cuesta arriesgar o salir de esa zona de confort. A mí esto me va bien, consigo buena puntuación, me quedo en el ranking ahí en una posición que me gusta, me quedo con este estilo. No, vamos a probar cosas nuevas. ¿Por qué no? A lo mejor haciendo algo incluso más sencillo, Si no lo hubiéramos consigo probado, más. nos hubiéramos quedado en la pantoja, Ojo. Claro, correcto. claro. Entonces, creo que las hogueras muchas veces tenemos que arriesgar, tenemos que ser más valientes, oye, y probar, y si este año me he quedado el quinto y el año que viene, o sea, y este año me quedo el octavo por haber arriesgado, bueno, pues vuelvo a lo de antes para quedarme otra vez el quinto, pero si no, al final es sota, caballo y rey todos los años y más de lo mismo. Antes habéis mencionado vosotros también, y luego Chiqui también lo ha, digamos, dado una nueva forma. Hablabas de la interpretación y tú decías de lo mucho que habían crecido en algunos aspectos.
Yo creo que el concurso a lo mejor ha crecido mucho en temas de vestuarios, escenografías, coreografías, maquillajes, hemos visto una evolución. ¿Crees que la interpretación aún es una asignatura pendiente de mejorar? Totalmente, totalmente. Porque no la trabajamos, porque vemos que, o sea, creemos que con un musicón, como dicen, con un musicón y muchas cosas, todo eso se suple. Cuando preparan, hay poca gente, yo por ejemplo, como conozco a Fran, sé que él es la base de todo lo que hace, de todos sus espectáculos, y si no cuenta una historia no lo hace, y lo interpreta y tal, y yo, como él no ha participado, puedo decir, lo tomaría de ejemplo para muchas cosas, porque sus números siempre son buenos, siempre tienen ese punto interpretativo que muchas veces muchos números no tienen. Y que hay gente que lo intenta, ¿eh? Y hay gente que lo intenta y es de valorarlo y tal, pero muy poca gente trabaja la interpretación. Al final, el número de un certamen artístico es una sensación. Y vosotros que habéis sido jurado y los espectadores lo ven, cuando alguien sale, tú dices, es este. Y a veces llevamos solo 30 segundos del espectáculo. Simplemente cómo se está de pie en un escenario, cómo se está allí, cómo estás puesto, cómo empiezas, cómo te mueves. Y eso hace boom, te envuelve y ya te tiene atrapado y ya no ves nada más. A lo mejor dices, pues este otro ha hecho esto, lo otro, pero es que es ese. Te ha envuelto porque lleva ese punto de interpretación que es el que marca la diferencia. Sí que tenemos gente muy buena interpretando en hogueras, sí que la tenemos, y gente que hace un conjunto, y al final son los que se llevan el gato al agua. Suelen ser, sobre todo en adulto, que es donde más se nota esa diferencia de interpretación. Cuanto mejor interpretan, más arriba quedan. Y eso es importantísimo. Hacer un trabajo, una preparación, qué personaje voy a hacer, porque todos al final hacemos un personaje. Incluso ahora aquí estamos haciendo un personaje en nuestra vida, en la tele. Cuando tú vas a hacer un número, ¿de qué vas? Pues voy de, yo qué sé, pues voy a salir de árbol. Bueno, pues venga, ¿y qué va a hacer este árbol aquí, sabes? Todo un poquito, hay que prepararse un poquito todo lo que vas a hacer y tener una presencia y saber tal. Y eso es lo que marca la diferencia, la interpretación. Creo que en las comisiones, exactamente, estoy de acuerdo contigo que es una asignatura pendiente porque creo que dicen, bueno, yo buen vestuario, buen decorado, buena música, con aprenderme el baile por lo menos ya estoy salvado. Porque sí que es cierto que a lo mejor si te equivocas es lo que más se nota, pero interpretación hace mucho. Porque yo creo que la gente relaciona interpretar con mover la boca. Ahora mismo yo creo que está en mover la boca. Sí, bueno, o hacer esto. De hecho, no voy a decir el nombre de la hoguera ni de la persona, pero este año, en una de las eliminatorias, era una actuación nada complicada, era a nivel vestuario y a nivel baile era mucho más sencilla que otras que hayan participado en esa eliminatoria, pero los protagonistas lo hacían. O sea, es que se te ponían los pelos de punta de ver... Yo creo que hasta sé quiénes son. Las expresiones y el cómo lo sentían, o sea, es que lo estaban viviendo de verdad. Entonces decías, esto merece la pena. Sí. Es que al final es la perspectiva con la que una persona del jurado, y yo hablo por mi experiencia, porque entiendo que cada jurado lo vive de una manera. Yo cuando estaba ahí sentado, ya me daba igual que fuese una eliminatoria o fuese la final, cuando tú estás y estás viendo lo que está ocurriendo en el escenario y tú mismo estás, porque yo me ponía nervioso de lo que estaba viendo, era como... Y era de esa interpretación, de ese bucle en el que entrabas tú con ellos, y cuando termina dices, ¿qué acabo de ver? Eso es lo que realmente decía Chiqui, que te dices, es que no hay duda de que esto tiene que estar en una final o que eso tiene que estar entre los 5 primeros. Porque al final ellos te hacen meterte a ti con ellos en lo que están haciendo. Y eso es muy importante a la hora de tú querer transmitir la historia que está ocurriendo en el escenario. Si tú te dedicas a bailar, por mucho vestuario que lleves bonito o la currada que te hayas pegado, si estás bailando una coreografía, pues sí, lo que dice Chiqui, un musicón, pero yo me quedo igual. Hay que traspasar. Claro. Hay que traspasar. Además, en el hogar se nota en el público. Sí. Se nota. Se levanta la gente a aplaudir. Ahí se transmite. Y lo habéis mencionado anteriormente, la palabra innovar. Lo he comentado más con Aurelio cuando estuvo aquí hace 2 semanas, con todos los delegados artísticos. Después de 35 años de concurso artístico, ¿es posible innovar? Sí, totalmente. Pero sí que es cierto lo que ha dicho Chiqui.
Si yo me pongo en el televisor a ver pruebas de hace 5 años y cojo la idea de la hoguera Cementerio, la hoguera Carrefour, la hoguera tal, intento montarlo todo, pues seguramente sea un cóctel Molotov que tú dices pedazo de número, pero la gente se quede Falta solo que le des identidad. Claro, claro. Claro. Pero sí Firma. que es cierto que si tú coges, porque al final musicales hay 1000, no está solo el Rey León, hay 1000. Es simplemente que tú cojas una buena idea y ni siquiera un musical, que tú montes una historia en tu mente, que busques la música acorde a lo que tú tienes en la mente, empieces a diseñar, empieces a dar papeles a la gente y la idea sale. Pero es más cómodo coger algo que ya han hecho otros porque se han llevado un premio y yo voy a ir a por el premio. Pues seguramente al igual pases a la final o no lo sé. Pero si tú haces un número totalmente nuevo, seguramente, o casi al 100%, llamará mucho más la atención que se ha escogido al Rey León. De otra comisión que estás copiándole la cara, el diseño del vestuario, que se le estás copiando todo. ¿Que se puede innovar? Seguro que sí. Habrá 100% que cualquier persona que tiene un poquito de idea puede innovar. Yo también lo pienso, que además las hogueras nos reinventamos cada año. Entonces, creo que sí que se puede. Lo que pasa es que también es cierto que han habido a lo mejor comisiones que han apostado por algo distinto y no siempre a la hora de los premios han salido ganando, más bien han salido perdiendo. También ha habido lo contrario. Sí. Y han habido hogueras que han tenido un estilo muy propio y lo han roto un año y se han llevado el primer premio. Entonces, eso yo creo que es más un poco dependiendo de cada comisión. Creo que un delegado artístico, cuando lo primero que tiene que ver es con qué gente cuenta de su comisión y qué es lo que mejor se le da a la gente de su comisión. Si a la gente de mi comisión se le da mejor interpretar que bailar, tendré que montar un espectáculo donde la interpretación sea lo que llame la atención, acompañada de un buen baile, por supuesto, pero si es al contrario, me refiero que al final tienes que adaptarte mucho a lo que tienes en tu comisión. Si en tu comisión tienes personas de X edad para arriba, más que gente joven, porque la gente joven que tienes pues les pilla estudiando o están en plan perezosos, que hay veces que a los jóvenes hay que animarles un poquito y tal, pues puedes participar en el certamen artístico con a lo mejor otro estilo. Y si te gusta algo muy movido, pues a lo mejor tienes que rebajar el ritmo y hacer algo más tranquilo. Pero eso no significa que no vaya a ser un buen espectáculo. Entonces, creo que eso es también una tarea que tenemos pendiente de qué gente tengo, qué gente cuento y qué se le da bien a mi gente antes de empezar a... Claro, saber los efectivos con los que cuentas, porque muchas veces no se acierta tampoco en la gente y al final lo que haces es quemar. Pero al final hay que lanzarse, ¿eh? Sí. Porque si no te lanzas, es que es un aprendizaje. Mira, en adulto pues tenemos una comisión que se ha lanzado y he salido ahí cantando maravillosamente bien, ¿sabes? Yo no sé lo que va a pasar, de verdad, o sea, pero puede ser que este número quede más arriba o más abajo, da igual. Da igual, ¿por qué? Porque ya ha marcado un punto diferencial y ya la gente habla de ello. Es verdad que todos queremos, igual cuando te presentas un examen, quieres una buena nota, ¿vale? Es así. Pero nos olvidamos del aprendizaje previo. Al final, lo otro es solamente un premio o la nota solo es una nota. Pero todo lo demás no debemos dejarlo de lado, ¿vale? Yo creo que es muy fácil. Los primeros premios son muy fáciles porque son muy fáciles de dar. Luego ya hay cuestión de diferencias o de gustos, que a ti te guste más un estilo y ese jurado en ese año tal. Creo que los 3 primeros son muy fáciles, los últimos también. Lo de en medio es lo que es realmente complicado. Yo creo que del 5º al 10º, eso es dificilísimo, porque ahí es donde entra todo este tipo de cosas. Ha innovado, no ha innovado, ha copiado, a no sé qué, tal. Porque los primeros te da igual que haya copiado, que no haya copiado, porque te han envuelto, te han encantado. Y lo tienes claro. Normalmente lo tienes claro. Los 3, 4 primeros... Claro, ¿y es posible hacer que no intervenga el gusto personal? Que tú es que siempre pongo el mismo ejemplo y no lo quiero hacer porque estoy haciendo memoria por si hay alguno de esos casos. Pero tú imagínate que no te gusta el color azul y una de las actuaciones tienes fobia al color azul y ese tal va de... Avatar, no hay ningún Avatar, ¿no? No. Y van todos de azul y resulta que, te falta estar, que te den... en ese caso, a lo mejor el número es el ganador, pero si a ti te interviene el gusto personal, pues ese número a lo mejor tú lo mandarías al cuarto, por el simple hecho, claro.
¿Me entendéis? En lo que me refiero el gusto personal Yo frente a un creo criterio que- objetivo. Vamos a ver, yo creo ¿Es que- fácil que dividir eso, intentamos- separarlo? Que intentamos ser lo más objetivos posibles, pero el gusto al final interviene, Claro. inconscientemente Claro, interviene. claro. Si yo odio un tipo de música y me pones un... Ahora, eso sí, si me has sorprendido porque estás reventando el escenario, vas a tener buena puntuación. Pero si no, inconscientemente al final... Por eso digo que al final cada uno tenemos nuestro criterio, nuestra forma de ver las cosas, que no es ni mejor ni peor que la del resto. Yo creo que ahí influye la imparcialidad de la que yo te hablaba antes, ¿vale? Y yo siempre voy a hablar de mi caso porque yo no quiero que... No, y además sí, tienes 3 experiencias. y o sea, que si como hay algo- algún compañero de algún año que me está viendo que no se sienta tampoco ofendido, ni nadie de hogueras, ni nada. ¿A qué me refiero con la parcialidad? Evidentemente todos tenemos unos gustos de música, todos tenemos unos gustos de películas, todos tenemos unos gustos de todo, pero tú tienes que ser consciente de que la persona que está en el escenario está dando lo mejor de sí. Entonces, no porque a mí no me guste el rosa voy a decir, no, es que no me gusta el rosa, esto a mí me cansa. No, evidentemente, si no te gusta un estilo de música te va a chocar, pero al final tú tienes que olvidarte de lo que a ti te gusta o no te gusta, porque esa persona no sabe tus gustos ni está preparando algo de acuerdo a, ¿le gustará el azul? ¿No le gustará el azul? ¿Le gustará la música pop? ¿Le gustará un musical? ¿Le gustará...? Entonces, tú tienes que ser un poquito coherente con lo que tú estás viendo. Evidentemente, lo que decía mi compañero, al final, el subconsciente te lleva, uff, qué torro esta música, ¿no? Pero tú luego tienes que ser coherente con lo que estás valorando. O sea, no lo veo justo que una persona califique o no califique por sus Por unos gustos gustos personales, No, claro. desde mi punto de vista, ¿eh? Pero eso es como, por ejemplo, lo de las emociones, ¿no? Por Claro. dejarlas a un lado. Yo, por ejemplo, fui jurado infantil. Que una hoguera que ha llegado a la final se quede en la última posición, te duele por los niños, pero Pero no tienes más remedio. Claro. no hay más. O sea, Sí, que esto es ser así. un último. Y tu misión es esa, Claro. poner un orden en las puntuaciones. ¿No? Y cuando tú aceptas las bases del concurso, sabes que ese riesgo existe. Puede ser el último. Es como lo que ocurre en Única. Yo, por ejemplo, en Única valoraba mucho la interpretación, la participación De de los niños. niños, sí. Claro, y luego te dicen, es que con 14 años el niño, claro, evidentemente que es niño con 14 años, pero no es lo mismo sacarte a 20 niños de 14 años y a 2 de 3 que sacarte a 6 de 3 y a 5 de 14. Pues mira, este año, Claro. vamos al hilo, yo estoy feliz, porque en las 13 comisiones de infantiles, los pequeñinos han tenido una participación que no la había visto jamás, jamás. De verdad, cuando os vayáis a verlo, fijaros, o sea, evidentemente en hogueras un poco más, en otras menos, pero yo, en una de las hogueras salió una nena con un chupete que se nos quedó ahí en medio del escenario. Bueno, es que nos volvimos locos, pero es que salieron hasta los críos que normalmente los dejan en un corralito en una esquina, Que en me el parece infantil este que me año, parece fatal. y casi todos tenían un momentito que se quedaba muy bien dirigido, a lo mejor una persona, un protagonista o algo, casi todos en medio, y sacaban 6, 7, pero vamos, de 3 años, de 4 años, y eso a mí me ha parecido maravilloso. O sea, que sí que van haciendo los partícipes poquito a poco y los críos, vamos, vienen empujando, ¿eh? Porque tan chiquitines era Pero una es que pasada. es muy importante que los niños participen, pero ya no solo en un infantil. Para mí, que es la categoría en la que yo he estado en Única, es muy importante la valoración y la participación de esos niños para tú poder valorar. Porque para mí, en igualdad de condiciones, una hoguera que tiene 30 adultos y 2 niños contra una que tiene 15 niños y 6 adultos, en igualdad de condiciones, a la hora de bailar, no es la misma. Entonces, yo, por ejemplo, eso discrepaba mucho con esas hogueras que decía, bueno, es que al final si tiene 14 niños de 14 o 15 años, pues al igual deberían plantearse hacer algo de adulto. Eso lo decimos siempre Claro, los que organizamos. Porque afortunadamente hoy en día se pueden unir comisiones, pero claro, ¿dónde me voy? A Única, donde tengo comisiones muy pequeñitas que hacen un gran esfuerzo y yo ya me aseguro el pase a la final. Claro, entonces ahí yo, con lo que tú decías de los niños, yo si había una participación, el playback era bueno y había una participación de niños, aunque fuese el último premio, yo lo iba a pasar. Lo iba a pasar si era bueno el número, no porque tuviese sí, los te niños. entendemos. ¿vale? Además, eso puede ser, lo que pasa es que las comisiones no lo piensan, pero eso puede ser muy decisivo a la hora de un puesto arriba, un puesto abajo. Totalmente. Me refiero, tú cuando empiezas a valorar,
pues, las mejores las vas subiendo, las más flojitas, porque no hay peores, hay más flojitas, las vas bajando y tal, pero luego, cuando empiezas, bueno, ¿a quién le doy el... Las lo del que tú medio, decías antes, las del busca medio, el las que séptimo, cuestan. el sexto, Buscas el el punto de quinto, el diferencia. octavo, esas pequeñas cosas de más participación de niños, las edades de los niños, o en el adulto a lo mejor personas más mayores, que no sea siempre gente joven y tal, eso al final sí que lo tienes que valorar y lo terminas valorando y termina siendo muy decisivo. Y puedes pasar perfectamente de un quinto puesto a un octavo o de un Sí. octavo a un quinto. A Mira. nosotros es que nos manda el cronómetro y el cronómetro se nos ha parado ya directamente. Esto es como el concurso artístico cuando montas el decorado, nos acaban de decir pim, acabó. pim, pim, se acabó el tiempo y eso quiere decir que hemos estado entretenidos. Súper a gusto. Hemos estado entretenidos y yo os agradezco de verdad la sabiduría de Vamos. estos 50 años de concurso artístico. Y de verdad valoro mucho el que compartáis después vuestras experiencias y vuestras opiniones y criterios. Yo desde aquí voy a decir que todos esos pequeñines que están viviendo en el concurso ahora mismo y todas estas personas valientes que valoran ese concurso, lo que tenemos que hacer a esos pequeñines es enseñarles a respetar a estas personas y para eso lo que tenemos que hacer es dar ejemplo nosotros. Nadie llevamos en el ADN tatuado que somos los ganadores de todos los certámenes habidos y por haber y que por llamarnos no sé qué, somos no. ¿Vale? Es un concurso, son unas bases, hay una clasificación y unos días estaremos arriba y otros días estaremos más abajo y eso nos ha pasado absolutamente a todos. Y lo que tenemos que hacer es enfadarnos por dentro un poquito porque a lo mejor todos queremos estar un poquito más para arriba, pero que no se note, siempre con respeto, con educación, porque los pequeñines tienen que aprender de nosotros. Así que a ver si este año lo conseguimos. Y dicho esto que parecía el mensaje de Navidad, gracias de corazón de verdad a los dos. Gracias, seguimos en contacto, nos vemos en los villancicos, que los tenemos este fin de semana, y nosotros nos despedimos, ya sabéis, este fin de semana todos a Maisonave, que tenemos nada más y menos que 66, son ya una antología, toda una antología. Sed buenos.